limpio manantial, en el cual lavado fui. Dios, queremos venir a ti, pero pedimos, oh Padre, que tú prepares nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, a quitar el cansado de nuestros pies, porque estamos ante un Dios santo. Ayúdenos, Señor, a reverenciarte. Ayude, Señor, que nuestros corazones estén arrodillados delante de ti, porque creemos, Señor, de que tu palabra, cuando es expuesta, tu misma presencia está aquí. Por eso, Padre, pedimos que tu Santo Espíritu sea nuestro ayudador, para nosotros grandemente exaltar tu nombre hoy. Supla las debilidades del predicador, que no sea notorio su falencia, sino tu voz sea escuchada en nuestra mañana. Te suplicamos por el amor de tu nombre. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hoy las calles, las casas, las mesas cambian su aspecto y sus rutinas, porque están celebrando un hecho histórico. Cada país lo está haciendo conforme a su cultura local, con su tinte característico. En España, los habitantes de la ciudad siguen los pasos, que son altares cargados por masas de fieles que llevan escultura de la Pasión de Cristo. En Austria, entre el Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua, ya no se oye repicar ninguna campana de la iglesia, porque según la religión tradicional, que todas las campanas han volado al Vaticano de Roma. Por su parte, en Brasil, muchas gentes mantienen su costumbre de realizar muñecos de paja con representación de Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús para luego posteriormente apedrearlo. En Estados Unidos poco tiene valor los aspectos religiosos, sino más bien cobra mayor fuerza el aspecto comercial. Por eso ellos lo celebran popularmente con el conejo de Pascua y la canasta llena de huevos coloridos. Y así todos los países en todas partes del mundo celebran o practican con una mezcla de un poquito de todo, una parte espiritual y secular, y Paraguay no es la excepción. Tiene sus propias características bien distintivas que ustedes bien conocen. Lo sorprendente, mis hermanos, es que todos aseguran celebrar la verdadera Pascua. Es por eso que en esta mañana hemos creído oportuno con el pastor traer al pueblo de Dios un mensaje de Dios con respecto a la esencia y sentido de la verdadera Pascua. Y por sobre todas las cosas, poder nosotros evaluarnos a la luz de eso, si nosotros estamos celebrando esa Pascua que está siendo verdaderamente caracterizado por unos principios paganos, seculares o solemnes espirituales. Que nuestras Pascuas están siendo ceñidas por unos principios culturales o escriturales. La práctica, por más de tradicional que sea, cuando pierde su esencia y su sentido, ya no sirve más para nada. Déjenme decirle nuevamente, toda práctica, por más de tradicional que sea, cuando pierde su esencia y su sentido, pierde su valor, no sirve más para nada. Por eso es mi oración, hermano, con esta predicación poder proveerles a ustedes, con la ayuda de nuestro Dios, las herramientas necesarias para que ustedes puedan sí decir: soy parte de la celebración de la Pascua verdadera. Y quiero responder con esta predicación básicamente 3 preguntas. Una, ¿qué es la Pascua? 2,
por qué y quiénes originalmente practicaban la Pascua. Y 3, ¿qué es nuestra Pascua verdadera? Y no tendremos un versículo en especial, pero sí estaremos moviéndonos de aquí a allá del Antiguo y Nuevo Testamento, de tal manera a extraer de las Escrituras las enseñanzas con respecto a esta fiesta. Primera pregunta, ¿qué es la Pascua? La Pascua es una de las primeras fiestas de las 7 celebradas por el pueblo de Dios originalmente, los israelitas. Esta fue instituida por Dios mismo como signo de la liberación de Dios a su pueblo Israel de la servidumbre egipcia en la cual vivían. Es decir, que la palabra Pascua tiene su raíz o su origen en el hebreo con la palabra Peshat. Luego pasó al griego con la palabra Pasá. Posteriormente queda en el latín, como nosotros conocemos, con la palabra Pascua, que su significado es pasar o saltar por alto de algo que en este caso representa un peligro mortal, que es lo que pasaremos a considerar en nuestra segunda pregunta de por qué o quiénes practicaban originalmente la Pascua. Cuando Dios estableció su pueblo aquí en la tierra, llamando a Abraham de los Ur de los Caldeos, y él hablándole de una manera poderosa, dándole todas las promesas. Génesis capítulo 12 relata ese hecho en los versículos 1 y 3. Deja tu patria, a tus parientes, a tu familia, a tus padres, y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición para otros. Estas palabras son el inicio del pueblo constituido por Dios aquí en la tierra. Aquí parte las promesas de un Dios que es inmutable, de un Dios que es fiel a su propia palabra, y mientras él iba cumpliendo esas palabras, hacía obras totalmente sorprendentes. Hacía abrir el embrión de la vieja Sara, engendrándole un hijo, de Isaac, la cual posteriormente engendró a Jacob. Jacob tuvo su nombre como Israel y engendró a José y a sus hermanos. Estos hermanos vendieron a José como esclavo, y él fue a parar en Egipto, donde grandemente fue exaltado por Dios y reconocido. Génesis capítulo 50 relata en dónde terminó esta historia. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Era la propia promesa de Dios siendo cumplida aquí, manteniendo y guardando a su pueblo, de que iba a ser como las arenas del mar. Después de esa vida que tuvo los israelitas en Egipto, siendo José un prominente, posterior a la muerte cambió la historia. Los israelitas quedaron como esclavos en la nación de Israel. En medio de esa sacrificada vida, oyó Dios el clamor de su pueblo y levantó a un hombre llamado Moisés. Este hombre, dice Arcil Sproul, quien intersectaba entre el Dios de los cielos y el Dios de la tierra, Faraón. Moisés intersectaba entre estos dos dioses. Desde ahí lo que aconteció fue una lucha de voluntad y de poder entre Dios a través de Moisés y entre Faraón a través de los magos. Continuamente iba siendo una lucha. Y cada vez que esto iba siguiendo, los magos quedaban cada día agotando con sus trucos, pero el poder de Dios se iba cada día más manifestando con fuerza. Desde la primera plaga al noveno, nosotros vemos que al caer una plaga sobre la nación de los egipcios,
El faraón inmediatamente cedía y decía: vayan, toman su pueblo y salgan. Pero cuando la frase salía de la boca de Faraón, automáticamente Dios entraba y endurecía su corazón para que esas palabras sean después cambiadas. Es decir, de que aquí tanto el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto eran mostrada Dios actuando detrás de las plagas y del endurecimiento. Por eso nos enseña a nosotros Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Esto tenía un propósito eterno, el bendito y el supremo Dios. Y nosotros recordamos las plagas que inició con la conversión del agua del río Nilo a sangre y murieron todos los peces. Luego era una invasión de rana. Imagínense ustedes, hermanos, abrir o destapar algo y encontrar ranas por toda la ciudad. Posteriormente había la tercera plaga de piojos, la situación incómoda que sufrieron estos egipcios. Luego la cuarta plaga fue la de las moscas, la quinta la epidemia de los ganados, la sexta de las úlceras, la séptima la tormenta de granizos, la octava de la langosta, la novena de la oscuridad. Y esto no bastó para que sea suelto la nación de Israel, sino que seguía endurecido por el propio Dios el corazón de Faraón. Necesitaba que venga una bomba atómica, necesitaba que venga algo mucho más fuerte. Y eso justamente fue la muerte de los primogénitos, que Éxodo nos relata en el capítulo 11. Sean tan amables, vayan a Éxodo en el Antiguo, cómo fue que originaron esta liberación al pueblo de Israel, los egipcios. Éxodo capítulo 11, versículo 1 dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Versículo 5 dice: y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, todo primogénito de la bestia, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y israelitas. Este es un Dios que desde el Antiguo Testamento hacía distinción por su propia voluntad. Nosotros vemos aquí a un Dios mostrando por un lado misericordia y ira, mostrando siempre estos dos puntos que siempre es mostrado en toda la Biblia: la misericordia para unos y la ira para otros. Imagínense ustedes, hermanos, que esta situación en la cual iba a terminar las plagas, la 10ª plaga para Egipto. Esta semana experimenté una pérdida de un familiar y la casa se llenó de luto. Ahora imagínate tener a toda la nación en luto, en la casa de todos, y que la pérdida sea el ser más querido, el primogénito. Como bien declara el versículo 6: y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual hubo ni jamás habrá. Era una pérdida que llegó a afectar
hasta el propio Dios de la tierra, que en ese caso era Faraón. Y Dios fue responsable de esa plaga. Dios permitió eso, porque Dios dice: mía es la venganza. Él hizo por su voluntad y por su pueblo. En la 10ª plaga tiene que haber una participación de su pueblo que es relatada en el capítulo 12. Capítulo 12, desde el versículo 1 nos dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero según la familia de los padres, y un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña, no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomare uno según el número de personas. Conforme al corazón de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será un sin defecto macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. El 10 se agarra, el 14 y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel hasta entre las 2 tardes. Y tomarás de la sangre y lo pondrás en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierba amarga lo comerán, ninguna cosa comeréis en él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza y sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vestid vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esto es la Pascua de Jehová. Esto es lo que Él instituyó. Y nosotros aquí encontramos varios elementos que tenía que tener la Pascua. En primer lugar, tiene que tener una fecha bien establecida. En el primer mes, en el 14 de Nisan, esto debía ser celebrado. Después necesitaba de un cordero, y ese cordero tenía que ser sacrificado para que pueda proteger exteriormente la casa, mientras que interiormente se esté cenando y celebrando. Y la esencia primordial nosotros encontramos en el versículo 22 y 23, que dice: y tomad un manojo de hisopo y mojad en la sangre que estará en un lebrillo, en un recipiente, y pintar el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de la casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel, en los postes, en los 2 postes, y pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. El Señor estaba estableciendo claramente esto de una forma de lo que Él iba a hacer. Y noten ustedes, en el versículo 23 nosotros encontramos: Jehová pasará, que era el sentido, el significado de la Pascua: pasar. Jehová iba a pasar ¿para qué? Hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre, para aquellos que han escuchado su palabra, cumplido y obedecido su palabra, ¿qué iba a hacer?
claramente nos dice: y cuando vea la sangre en el dintel, que es la viga, y los dos postes de las puertas, no dejará entrar al heridor en vuestras casas. No dejará entrar. Entonces lo que estaba pasando es que todo el pueblo merecía que puedan ser destruidos, pero Dios dio un medio para que ellos sean librados y salvados en ese tiempo, las cuales haciendo ellos iban a recibir el paso de este ángel de muerte que constituía su maldad. Entonces nosotros encontramos aquí, después de esta práctica, que viene el mandato. Versículo 24 dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Si algo quiso Dios con esto es que nunca este pueblo sea olvidado de la obra que hizo el propio Dios con ellos, teniendo misericordia, para que esto en un determinado momento transcurra y diga: nosotros hemos salido de Egipto con mucha batalla y mucha fuerza, atribuyéndose a sí mismo. Dios quería que su nombre siempre sea engrandecido por todas las generaciones, y la forma para mantener esto iba a ser la fiesta de la Pascua. Después de una gran demostración de poder, el Señor Dios, con las 10 plagas, burlando a todos los dioses de Egipto, Israel salió de la esclavitud de Egipto. Dios no indica que ellos tengan que guardar esto. Entonces ahí viene que la vida y la adoración de los creyentes primitivos se centraba en la Pascua, originalmente practicada por el pueblo de Dios, que instruyó Dios mismo a que ellos guardaran esta fiesta solemne. Eran días de santa convocación para Israel, para que guardara por todas las generaciones. Y esto nos deja escrito en Levíticos capítulo 23. Veamos cómo el Señor dejó este mandato para el pueblo suyo, a que mantengan siempre viva esta obra de Dios para con ellos. Levíticos capítulo 23, versículo 4 y 5 nos dice: estas son las fiestas solemnes, no paganas, son fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua de Jehová. Primer mandato santo es la Pascua a Jehová. Como el resto de la fiesta, eran rituales cuyo significado, ¿qué hacía? Le ayudaba al pueblo egipcio, al pueblo de Israel, a mantener viva su esperanza y no ser un pueblo olvidadizo como muchos de nosotros. Muchos de los pueblos han perdido la bendición eterna que ha recibido de parte de Dios y ha perdido ese enfoque. Si muchos de nosotros hasta de nuestra deuda nos olvidamos, ¿qué más de la bendición de nuestro Dios? Y de las 7 fiestas que instituyó en las Escrituras el Dios, el primero es la Pascua. Después viene el pan sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, de la fiesta de los trompetas, expiación y tabernáculos. La Pascua era la más solemne porque mediante este acto Dios libertó a su pueblo de la servidumbre, de la esclavitud, y le llevó a una libertad para que ellos sean constituidos como una nación. Ahora, hermanos, si nosotros vemos de que esto originalmente era practicado por el pueblo de Israel, ¿por qué nosotros debemos de los gentiles practicar esta Pascua? Y esto nos lleva a nuestra tercera pregunta: ¿qué es nuestra Pascua verdadera? Y para esto les invito a que vayamos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos
capítulo 14. Evangelio según Marcos, capítulo 14, versículo 12 en adelante. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron los discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, él vino con los 12. Y cuando se sentaron en la mesa mientras comían, él dijo un aspecto: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Es aquí que nos estamos encontrando en los evangelios que relata con mayores detalles sobre esta Pascua celebrada por Cristo. Y aquí nos estamos encontrando en la última semana de la vida del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente en un jueves del 14 de Nisan, que es donde se celebraba la Pascua. Y ya transcurrieron aproximadamente 1500 años de la liberación de Egipto. Y este pueblo sorprendentemente estaban cumpliendo permanentemente la fiesta de la Pascua. Entre ellos, nuestro Señor Jesucristo. Claramente, esto fue celebrado a la tarde del 14 de Nisan, es decir, ya viernes 15 de Nisan, porque según el conteo judío de un día es desde una caída de sol a otra caída de sol. Esto ya está siendo un viernes. Y el Señor Jesucristo llega aquí y cambia los elementos de la Pascua originalmente establecido por Dios a una nueva, perfecta y más gloriosa, donde el creyente ya no debía más de participar en preparar, sino en sentarse. Todo ya estaba servido, todo ya estaba cumplido por otro. Es sorprendente que nosotros vemos acá que claramente Pedro y Juan fueron los enviados, según Lucas capítulo 22, para ir a preparar esta cena, que no era una tarea muy fácil, era tener todos los elementos que pedía. Cuando nosotros vemos, ninguno de los evangelios no muestra, tanto Mateo, Marcos, Lucas ni Juan, no muestra la presencia de un cordero. Porque justamente el Cordero iba a ser Cristo. Cristo, quien es la iglesia, es el dueño, el amo, la única cabeza de la iglesia. Porque Él y por Él y para Él son todas las cosas. Él ordena practicar esta nueva Pascua con la misma esencia. Ellos iban a ser nuevamente bendecidos
y beneficiados por Dios, pero la víctima iba a ser otro. La víctima iba a ser ahora ya no más un cordero entregado y guardado, sino un cordero que era el propio proveído por Dios, porque su cuerpo será entregado y derramada todas las gotas de su santa sangre por su pueblo como pago por su iglesia. Porque Él compró la iglesia por la falta de un cordero perfecto aquí en la tierra, ya que toda la raza humana ha caído en la condición más destructiva delante de nuestro Dios. Estaban todos bajo el pecado. El veneno del pecado no está fuera de ti, el veneno del pecado corre en tus propias venas. La levadura del pecado no está pegado en tu asiento. La levadura del pecado está pegado en tu vida. Así como tu nariz tenés pegado en tu vida, en tus miembros, así el pecado está pegado en tu cuerpo. Y tu corazón va erupcionando como ese volcán de lo que tiene adentro, tu boca hablando chisme, tu mente bien maquinando adulterio, tus ojos viendo pornografía, de manera que toda la raza humana no podría presentarse ante ese Dios santo y justo, ni mucho menos ser acepto. Necesitábamos de otro. Y lo más sorprendente es, mirando a la derecha ni a la izquierda, no habría ninguno, porque todos se descarriaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Solamente era mirando hacia arriba donde nosotros encontrábamos al inocente, al santo, al bendito Hijo de Dios mismo. Y Él no escatimó a ese único Hijo y lo entregó para antes de la fundación del mundo. Y Él, siendo Rey, se hizo siervo. Y por su sacrificio seamos todos nosotros justificados por Él. Es eso el sentido de la Pascua. De manera que, mis hermanos, la salvación, el paso es por Dios y de Dios. La salvación, esa obra tan extraordinaria, es dada por Dios. Toda buena dávida, todo don perfecto desciende de allá de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él dio el arrepentimiento, Él dio la fe, Él dio la gracia por pecadores como nosotros. Y fuimos nosotros no salvados de Satanás. Nosotros fuimos salvados de Dios mismo, que merecíamos que se nos desate su ira. Es cuando nosotros, mis hermanos, entendemos este trasfondo de este marco histórico, que nosotros podemos en verdad celebrar la verdadera Pascua y ver como el profeta Isaías, que nos relata, Isaías 53, 700 años antes, con lujos y detalles de lo que iba a ser este sacrificio. Isaías capítulo 53, versículo 7 y 8, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, pero no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido. Estos versículos, sorprendentemente, ¿de quién estaba hablando?
700 años antes, ¿por quién fue escrito? Eso fue la pregunta del eunuco en Hechos capítulo 8. Vayan conmigo, Hechos capítulo 8. Esto es lo que él mismo escuchó. Lo que escuchó decir de la boca del eunuco. Claramente eran las palabras que él escuchó. Versículo 32. Cuando él dijo, a partir del versículo 30, acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación y no lo hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién es que este profeta está hablando, de sí mismo o de otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y oyendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Cordero que fue llevado en mi lugar, en ese lugar de martirio, y fue él herido, golpeado, maltratado, y por su llaga he sido curado. El castigo de mi paz, de mis culpas, fue trasladado a ese Cordero, a Cristo. Es, hermanos, cuando nosotros entendemos de qué hemos sido salvos y qué representa Cristo, que nosotros podemos adorar genuinamente, vivir, servir genuinamente. De otra forma, todo es hueco y sin sentido. No es sincero. Es por eso que cantaba al lado del río Jordán Juan el Bautista el Agnus Dei, diciendo: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y de esto hemos nosotros sido recubiertos por todos los creyentes, dice la enseñanza de Pedro en Primera de Pedro capítulo 1, los que nos leyó el hermano hace un momento. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 nos dice: y nosotros oímos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosa corruptible como oro o plata, no fuiste recubierto de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que como un cordero sin mancha y sin contaminación fue entregado por ti. Lo mismo nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 26.
Mateo capítulo 26, versículo 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado como la Pascua verdadera. Mis hermanos, es aquí el sentido de la verdadera Pascua para el creyente. Es Cristo entregado por nuestras maldades. No es que Él en ese momento de la cena, del vino y del pan, Jesucristo hizo un milagro de transustanciación. No, el sentido de la enseñanza de la Pascua, de la cena del Señor, es que ya no sea en memoria del Éxodo, sino en memoria de Cristo que se entregó por nosotros. Eso es lo que nos enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, por ustedes es partido. Haced eso para que en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis, en qué memoria de mí. De manera que nosotros comemos el pan y bebemos el vino para recordar a Cristo, nuestra Pascua, que ya fue sacrificado por nosotros. Eso nos enseña en 1 Corintios capítulo 5. Oh, mis hermanos, a todos aquellos que ya se esconden en Cristo, ya no tenemos ninguna deuda pendiente con la justicia perfecta de Cristo, porque la ira de Dios que vino pasó por alto nuestras maldades y fue a Jesucristo. Fue en la cruz donde toda la potencia de su ira descargó en su Hijo de todas nuestras maldades, y Él dijo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él quiso que tú sepas de que Él desamparó a su Hijo en la cruz para que tú tengas vida hoy. Esa es la Pascua. Esa es nuestra Pascua, ya que hoy podemos nosotros presentarnos. Tanto los israelitas no tenían diferencia que los egipcios, tanto tú y yo no tenemos diferencia con el incrédulo. La pura voluntad del Padre es la que nos mantiene aquí parados. Es por su gracia, mis hermanos, porque pasó por nosotros ese mal de la destrucción por nuestros pecados. La fiesta de la Pascua es la mayor celebración de amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios, de la bondad de Dios, de la fidelidad en cumplir su palabra. Porque aquí nosotros recordamos un aspecto de santidad y de misericordia de este Dios vivo. Porque Dios hizo pasarnos de la esclavitud del pecado a la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es Cristo que nos hizo pasar, saltar de la muerte de las tinieblas a la luz de la vida en Cristo, mis hermanos. Gloria sean dadas al Padre por eso. Te pregunto, ¿tú puedes celebrar hoy eso? ¿Tú puedes celebrar la victoria de vida eterna que Cristo te da? Si no puedes celebrar la Pascua. La Pascua es el perdón de los pecados para todo creyente. La liberación de esa esclavitud, de esa cárcel, de esa opresión, de ese yugo de pecado en la cual estabas. A una libertad gloriosa, más perfecta que instituyó Él.
mi amigo que nos visita hoy, ¿qué sacrificio estás llevando a Cristo? ¿Con qué sacrificio estás queriendo reemplazar el sacrificio perfecto del propio Dios? ¿Es con tus buenas obras? Ven a Cristo y todos tus pecados serán perdonados porque Él ya hizo el sacrificio debido y perfecto, la cual limpia todos los pecados. Pongámonos de pie, mis hermanos. Meditemos que la Pascua es un sacrificio perfecto. Al faltar, Dios tuvo que dar a su Hijo por nosotros. De manera que tú celebras la Pascua no por tus méritos, sino por el mérito de nuestro santo y bendito Dios, quien descargó ciertamente la ira que venía hacia nosotros a su Hijo Cristo. De manera que trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Coman de Él, coman de su palabra, vivan en temor ante Él. Eso sea la que Dios permita en nuestros corazones. Oremos por esto, hermanos. Oh Dios santo, justo y a la vez misericordioso y bondadoso. Oh Padre, tú que has pasado por alto nuestras maldades y has depositado todo en Cristo y lo has castigado cruelmente, llevándole a la muerte, Señor. Una muerte de cruz, por la cual como iglesia nosotros somos comprados y lavados por la sangre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Oh, pedimos, oh Señor, que tú nos ayudes a meditar cada día más profundo de lo que es nuestra Pascua verdadera, lo que es nuestra nueva Pascua, de lo que es nuestra protección, nuestro refugio, nuestro amparo. Oh Padre, aviva a tu iglesia en este tiempo para que todos podamos, Señor, unánimes, participar juntos de ese sacrificio ya hecho a favor de nosotros. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Rico limpio manantial, en el cual